de un mes varían las conclusiones de la auditoría 3 veces. Creo que está bien clara la pregunta. 3 veces no, ¿eh? Que lo digas tú. 3 veces. ¿Tengo que contestar o puedo contestar? Lo que estime oportuno. Bueno, es que en el último momento dijo que habían variado 3 veces y no es así. No es así ni muchísimo menos. Los auditores presentaron un documento, lo llevaron a avisar al colegio. No, señoría, ¿no? La documentación que me remito es que hay una carpeta de fe de ratas y son 3 documentos. Vamos, no entremos más en debate. Bueno, porque es la documentación que remitieron ustedes. Señoría, Tiene la palabra la señora compareciente, por favor, así que permitamos conteste. La empresa auditora presentó un documento, o sea, hizo un documento y lo llevó a avisar. Y está encuadernado también. Es un documento con sus tapas. Y lo llevó a avisar al Colegio de Ingenieros Industriales. En ese momento entre que lo llevó y tardan, no sé, un par de días o lo que sea en visarlo, se dieron cuenta de que había algún error. Y ellos mismos presentaron en la consejería esa versión y una fe de ratas, pero no hubo... Ya, pero... Y porque ellos hayan presentado directamente una corrección, ahí no hemos tenido nosotros ninguna intervención. Y luego, posteriormente, fue lo que ocurrió, pero les recuerdo, señoría, que para que cambien tanto los datos, entre otras cosas, por ejemplo, habían computado mal el IVA. Y desde el 16% hasta el 21% sobre una obra que cuesta eso, ya hay bastante dinero. Es que es así, no hay cosas tan oscuras como parece usted con sus gestos indicar. Bien. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Buenos días, señora Velarde. Buenos Soy días. Armando Bartolomé. Bueno, más bien parece que ustedes le hicieron una auditoría a la auditora. Ustedes le hicieron una auditoría a la auditora y le voy a decir varios datos y luego porque usted no tuvo nada que ver en la concesión de esta auditoría, ¿verdad? No. Ya está, cuando usted llegó ya estaba hecha. Sí, sí. Bien. Unos cuantos datos y luego usted deme su opinión personal. ¿Por qué le digo esto? Creo, ya se ha facturado, me parece que son 11.000 euros, ¿no? No me acuerdo de la cantidad, si quiere se lo puedo mirar. Aproximadamente lo que se pagó a la auditora son 11.000 euros. No sé si tengo aquí la cantidad. Sí, debe ser eso que usted dice, o con el IVA, 14.500 euros, sí. Una auditoría que dura solamente un mes, que analiza un tramo de 120 kilómetros, que tiene que ver elementos internos y externos, y por 11.000 euros. Esto fue un trámite. No lo sé. ¿Qué opina usted? ¿Qué opino A posteriori, teniendo en cuenta toda la cantidad de correcciones que hubo que hacer a la empresa, que no había hecho nunca nada de esto, reconocido por el propio gerente? Sí, es verdad. Fue un error encargarle a esta empresa esta auditoría. Fue un error, no lo sé, pero claro, se adjudicó a precio, entonces tampoco podíamos. Yo no estaba en esa adjudicación, pero ¿qué se puede hacer? Es que lo quiero conectar. Si se da la oferta más baja, no había nada en el pliego de esa adjudicación, no había nada que valorara otros aspectos de si tenían o no tenían experiencia o no. Me confirma lo que yo estoy diciendo, es decir, fue un trámite. Se sacó esta auditoría para pasar un trámite, porque la cantidad para la auditoría es ridícula, 11.000 euros, para un tema tan serio como el que nos traíamos entre manos, con toda la historia que traía. Ya sé que usted no tuvo responsabilidad en ello, usted se encontró con esto. Y
también llama la atención que no tuviera que hacer auditoría económica, cuando aquí todo lo que estamos hablando tiene que ver con contratos y con dineros. Era muy importante, porque lo que estamos hablando aquí es de la posibilidad de existencia de una obra hecha y de sobreprecios. Entonces, ¿no cree usted que hubiera sido más pertinente una auditoría mucho más completa por una empresa especializada a la que no hubiera que dar ningún tipo de recomendación? Porque precisamente, yo en eso coincido con lo que acaba de decir el portavoz del Partido Popular, entre el auditado y el auditor debe haber una relación casi como, virginal, que no se toquen, porque en eso consiste precisamente la auditoría. O sea que algo no funcionó bien, o sea, algo aquí no funcionó bien. ¿Qué opina sobre esto? Mi opinión, a posteriori, ¿eh? A posteriori. Que nuevamente vuelvo a decir que se confunde un poco. La obra parte de una encomienda que la consejería le hace a la empresa HITPA. Esa encomienda se prepara dentro de la propia consejería. O sea, se estima cuáles son las labores que hay que hacer, qué obra es la que hay que realizar y se estima un presupuesto de licitación. ¿Cuál sería el máximo por el que tiene que salir esa obra? Se le encomienda a HITPA. Yo de eso, la verdad es que no estoy al tanto de todos los detalles porque fue hace mucho tiempo, pero fue en la consejería. Se le encomienda la obra a HITPA. HITPA entonces saca una licitación para adjudicar esa obra a la oferta más ventajosa económicamente. Las ofertas presentadas, una vez que se adjudicó, resultó que eran por debajo del precio de la encomienda, o sea, del precio base de licitación que indicaba la encomienda. Y esa obra, el adjudicatario la hizo. Y no sé si hubo sobrecoste, pero bueno, en cualquier caso, dentro de lo que es el pliego, estaban dentro de la legalidad. Si hubo algún sobrecoste, estaría dentro del límite legal. Por ello, no hay sobrecostes que afecten a la encomienda de la consejería. O sea, digamos, la administración pública no pagó un precio superior al que ellos mismos estimaron de partida. Entonces, yo entiendo que no tiene tanto sentido, como usted dice, el tema económico, puesto que no ha habido un quebranto en ese sentido. La obra está hecha, se hizo en el presupuesto licitado y por debajo del presupuesto de la encomienda, y entonces lo importante es saber si la obra se hizo, si está en servicio y si se certificaron unidades de obra dentro de lo que coincida con lo que realmente está ejecutado. Sí, sí. Lo que pasa es no sé si eso... Sí. Lo que pasa es que también lo que queremos saber es todo el proceso, efectivamente. Lo que queremos saber, por ejemplo, es si la obra efectivamente se encomendó en 100, si realmente lo ejecutado vale 40 y no 100. Porque claro, hay una característica, se encomienda por parte de la consejería, que es dinero público, a una empresa que es pública. Luego, por tanto, tiene una peculiaridad a la hora de investigar este asunto y es precisamente esa doble característica. Entonces, la auditoría económica es muy importante. Fíjese si es importante que ayer en la Comisión de Economía y Empleo se consideró por parte de todos los grupos que tenía que seguir adelante, o que no se había cumplido, una petición de esta Cámara a la Consejería, y de paso le pregunto si piensa usted hacerlo, de que se hiciera un examen exhaustivo desde la Consejería de los contratos, de la ejecución de los contratos, de los dineros relacionados con todo este asunto, que de momento no se ha hecho. Es decir, se paralizó de alguna manera porque lo que se pretendía es que la auditoría externa fuera lo más completa posible. Y nosotros lo que nos encontramos es con una auditoría con unas deficiencias impresionantes, desde todos los puntos de vista. Tan impresionantes que motivaron por su parte esto. O sea, no se trataba solo de medir, se trataba de mucho más.
Estaré de acuerdo con eso porque, claro, estamos hablando del dinero de todos los contribuyentes. Por lo tanto, eso es lo que queremos saber en el fondo. Si lo que se hizo lo vale y si no lo vale, si ello puede tener detrás algún tipo de irregularidades. Por ejemplo, vamos a suponer que se dice el tema de los descompuestos. ¿Cómo es posible que en una obra no venga especificada los descompuestos de lo que se coloca en esa obra? Que fue dicho, por ejemplo, por el gerente de Arroyo Norte. Es decir, no sé si me explico el marco en donde de lo que queremos ver. Por tanto, a nuestro juicio, esta auditoría fue un trámite. Fue un trámite malo. Fue un poco de chiste. 11.000 euros. ¿O usted considera que realmente, a partir de esto, ahora sí le pregunto, no quiero, que cumplía con las expectativas del momento político que la consejería estaba afrontando con este caso Pitva? No lo sé, señoría, no lo sé. Es que no tengo respuesta. Yo sí, yo creo que fue un poco de chiste. Lo que pasa es que a usted le tocó lidiar con esto. A usted le tocó lidiar con esto. Bien, podría preguntarle más cosas, pero lo que es sustancial ya se lo he preguntado, ¿no? Porque en el fondo, al final, sí es un tema de dineros. Es un tema de uso y empleo de dineros y la sospecha, porque está en el juzgado, de que pudiera haber en todo ese manejo problemas de varios tipos. Primero, de transparencia y, en segundo lugar, de algunas irregularidades. Pues gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Foro Asturias. Al no encontrarse, tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Buenos días, señora Velarde. Hola, buenos días. Quiero, hacerle 5 o 6 preguntas relacionadas con su presencia hoy en esta comisión. La primera sería que es usted, ¿no?, quien autoriza el pago de estos 14.500 euros a la auditoría, ¿no? Sí. Usted nos ha dicho antes que el 8 de junio ha dicho que accedía al puesto de la Dirección General. Vale. ¿Y desde cuándo el Servicio de Telecomunicaciones está en su Dirección General? Antes no era así, ¿no? No era así. ¿Y está el Servicio de Telecomunicaciones en su Dirección General desde que usted llega? ¿Hay una reestructuración en el organigrama? Sí, está publicado en el BOPA. ¿Y por qué se produce esa reestructuración? ¿Algún motivo concreto? Pues vamos, por comentarios que pueda haber hecho compañeros míos. Estaba en otra dirección general que tenía muchas competencias y que, quizá para aligerar un poco las competencias de esa dirección general, y se pasó a industria. Pero vamos, no lo sé exactamente, fue justo en mi nombramiento. Cuando usted hablaba de errores en la auditoría, ¿qué tipo de errores en concreto se refieren ustedes? En algunos casos estaba mal transpuestas columnas, o sea, no se estaba comparando las partidas que había que comparar, en algún caso, pero dos de los errores que dan lugar a resultados económicos que puedan parecer grandes son, por un lado, el IVA, que se confundieron, simplemente fue un error. En aquel momento el IVA vigente era del 16% y ellos habían puesto el 21%. Y otro error que da lugar a cantidades importantes era simplemente que estaban mal multiplicadas las unidades por el precio. O sea, el precio que ellos mismos ponían y las unidades que ellos mismos ponían, y en algún caso se traspapeló algo y no estaban bien hechas las multiplicaciones. Cuando habla de columnas mal transpuestas, ¿se refiere a tablas de Excel? Sí, a la hora de pasar cantidades de las certificaciones a ponerlas en una tabla Excel para luego multiplicar y hacer había algún error de ese tipo. El propio auditor lo explica todo punto por punto en las primeras páginas de la versión definitiva de la auditoría. Yo, voy a hacer una pregunta que espero que usted me responda pues con total naturalidad y sinceridad, ¿no? Es si realizó bien usted o bien alguien de la consejería algún tipo de presión para orientar el informe definitivo de la auditoría en alguna dirección concreta. No.
Y ya por último, y porque se puso ya aquí encima de la mesa por varios comparecientes durante las 2 jornadas previas que alertan de un mantenimiento, pues bueno, deficiente, ¿no?, de lo que es la estructura del HIPA, y no solo ya de la troncal de Occidente, sino de la estructura en general. Y aprovechando que usted está aquí y que, bueno, es la primera vez que la vemos por esta Junta General, quisiera preguntar, en primer lugar, ¿qué opina usted de la situación de la estructura, como le digo, del HIPA? De la estructura técnica estoy hablando. Y que nos esboce brevemente, pues, qué medidas piensa desde su Dirección General aplicar como de cara al futuro inmediato del propio HIPA. Muchas gracias. Bueno, como saben ustedes, la red de cable de HIPA es una infraestructura pública que llega a aquellos concejos donde las inversiones privadas podrían no llegar debido a su falta de rentabilidad. En ese sentido, es un proyecto bastante pionero, que yo entiendo que es muy positivo para extender la banda ancha a toda la comunidad autónoma del Principado de Asturias, que ha sido pionera, digo, antes que otras comunidades ha hecho una iniciativa de este tipo, y en ese sentido está dando servicio a muchos usuarios consumidores finales, pero también a polígonos. Aún hoy seguimos extendiendo la fibra a muchos polígonos industriales, y que, entre otras cosas, da servicio a toda la red de hospitales, tanto públicos como concertados, del Principado de Asturias. Está haciendo el servicio en régimen de autoprestación, con lo que resulta económicamente muy ventajoso para las arcas públicas y, por tanto, para el dinero de los ciudadanos, que tanto preocupa a sus señorías. Esa red está en funcionamiento, está dando servicio a todos esos usuarios que le estoy comentando, con nuevas altas día a día, y también tiene un contrato de mantenimiento que da servicio a toda esa red, tanto en infraestructuras de obra civil como a los equipamientos, como a los cables, todo lo que supone la red. Hay contratos de mantenimiento en los que se incluye todo eso. Ahora mismo, esas deficiencias que usted menciona, detectadas por la auditoría, por supuesto, se van a revisar una por una, a ver si eso es así, y de serlo se remediará. Pero a día de hoy la red está funcionando y no parece que esas deficiencias sean de carácter muy grave, puesto que no han supuesto ninguna interrupción en el servicio. Entonces, simplemente transmitir tranquilidad y bueno, que también ustedes ya lo saben, pero que la sociedad asturiana lo sepa también. HIPA es una empresa que está dando un servicio muy importante a los asturianos sin costarle dinero. Ahora mismo lleva muchos años que tiene beneficios que se pueden reinvertir, entre otras cosas, por ejemplo, en aumentar la velocidad al máximo posible, en lo que también iremos por delante de otras instituciones y de otras empresas privadas. Es una pena que estemos continuamente en los medios por cosas negativas, que evidentemente si las hay, yo soy la primera en que salgan a la luz, pero también está bien que la sociedad asturiana conozca esto. Muy amable por su respuesta. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a ser breve. Gracias por su comparecencia, señora Velarde. Y antes de hacerle la pregunta, que yo creo que es lo que a mi juicio aquí importa, la pregunta final, que al final, valga la redundancia, le voy a hacer, sí quisiera hacer un par de consideraciones previas, teniendo en cuenta que yo comprendo a lo mejor la frustración de algunos, incluso de algunos de los que estamos aquí, porque el objeto de esta comisión pues no pueda tener la repercusión mediática que a lo mejor se deseara, ¿no? Que, en fin, quizás sea un poco culpa de las circunstancias, de que la gente que está allá afuera no nos oiga o no nos quiera oír, y ya que hablamos de oído, bueno, pues desearle una pronta recuperación al portavoz del PP,
que tiene el oído derecho, y es curioso, ¿no?, que tiene el oído derecho un poco taponado. Digo, permítaseme la broma, pero es verdad que quizás esta comisión no alcance esos objetivos, pero yo creo que quizás también, a lo mejor por alguna información que publicó un medio de comunicación semanas atrás, aquí se ha hecho alusión, que quizás desbarató un poco el objeto que se perseguía en esta comisión sobre las cifras, sobre si se había malgastado el dinero, alguien se lo había llevado para casa. Yo creo que eso, a fin y a la postre, que es lo que importa, grosso modo, ha quedado, a mi juicio, ya claro que no porque lo haya publicado el diario La Nueva España, ¿no?, que tuvo una información y que yo no la voy a poner en duda bajo ningún concepto, ¿no? Pero aquí se ha hablado también de auditorías, y hombre, yo no soy abogado, algunos de los que están aquí sí lo son, pero auditorías, en cualquier empresa hay auditorías internas y hay auditorías externas, y curiosamente, aquí esas empresas auditoras estuvieron hace unos días, y curiosamente también, la empresa que quizás mejor bagaje como empresa auditora tenía, pues hubo que prescindir de ella porque según la ley no se puede hacer esa auditoría interna. Y aquí vino, yo recuerdo, presentó una queja al inicio de que tuvo que coger un avión, llegar a las 6 de la mañana, puso encima de la mesa todas las ISO que tenía esa empresa, pero hubo que rescindir el contrato con ella. Creo que si estuviéramos hablando en un símil futbolístico, digamos que habíamos dicho que no queríamos ver si fuese un símil, al Madrid o al Barça. Digamos, no, el Madrid y el Barça no nos sirve, entonces hay que intentar otro tipo de auditoría, y se sacó a concurso. Y tuvimos la auditoría que tuvimos, que estuvo ahí el responsable de la auditoría sentado donde está usted, y que dio las explicaciones a todos los que aquí estuvimos. Y yo quizás fui el más desagradable en aquella comisión, porque lo que le vine a preguntar al responsable de la auditoría era que había tenido errores que no hace falta ser ingeniera industrial para darse cuenta de ellos, créame, y reconozco su capacidad, pero yo creo que no hace falta ser ingeniero industrial para sumar y restar debidamente, porque muchas cuestiones eran fallos de esa tesitura. Imagino lo que se estaría diciendo en esta comisión si usted, recién llegada, pues hubiéramos comprobado que no sabe sumar y restar. Damos por supuesto que lo ha hecho bien, y ya decía el portavoz de Ciudadanos, ha hecho usted una auditoría a la auditoría. No, usted lo que ha hecho es una corrección de defectos que aparentemente pues era simplemente sumar y restar, que es lo que tiene que hacer la parte que contrata esa auditoría, es comprobar que los datos que le ponen encima de la mesa pues son correctos. Dicho esto, y teniendo en cuenta que hay auditorías internas y externas, lamento a la compareciente que antes demandaba preguntas por el portavoz. Le pido disculpas por la no pregunta que ahora se produce, ya que usted me indicaba, seguramente con razón, con bastante razón, que no se estaba produciendo una pregunta, al menos que finalice la reflexión en algún tipo de pregunta, porque era demasiado tenía que hacer un par de consideraciones. Para entender el criterio, gracias. Soy consciente de la mecánica de esta comisión, pero bueno, permítame, apelo un poco a la benevolencia del señor presidente, que permite a su portavoz hacer 40 preguntas y a mí déjeme hacer una, aunque sea tan torpe que necesite previamente fundamentarla. Reconozco mi torpeza. Rogaba que llegáramos a la pregunta en algún momento. Reconozco mi torpeza, es que para hacer una pregunta, fíjese si necesito argumentar. Si lo digo en favor de la compareciente, que antes reclamaba una pregunta, pero supongo que la compareciente tendrá un poco de paciencia como la tuvo con el resto de portavoces, ¿no? Entonces, claro, llegados a este punto, lo que quiero significar es que aquí, a mi juicio, se ha puesto en duda su honorabilidad, porque aquí ha habido portavoces que se extrañaron mucho de que usted no haya condicionado a la empresa auditora, y a mi juicio eso es grave. Luego usted verá lo que hace con ese tipo de aseveraciones, pero lo ha hecho antes, creo que inteligentemente también, el portavoz de Izquierda Unida. Pero a la vista de lo que aquí hemos escuchado algunos, usted conminó a la empresa auditora, dirigió algún tipo de mensaje para que auditase en una u otra dirección. ¿Usted cometió, a mi modo de ver, ese delito? No. Muchas gracias. No hay ninguna pregunta más que hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Desea la compareciente hacer alguna precisión o aclaración en este turno final? No, muchas gracias. Pues concluida la comparecencia, le rogamos abandone la sala y le agradecemos su colaboración con esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Sí, todo eso bien. De acuerdo. Bueno, seguimos con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa. Y para esta hora, a las 13 horas, ha sido citado don Alfonso Oliva Rivero, director general de FICPA. Llámese al compareciente, por favor. Hola, buenas. Buenas.